Indica tu nombre completo y RUT para iniciar la exposición. Sí. Mauricio Enríquez Rojas, 19 126 348-0. Adelante. Vengo en representación de Fundación Iguales, soy el director jurídico de la Fundación. Aquí nosotros consideramos que la igualdad y no discriminación nos centra en la intrínseca y común naturaleza de dignidad de los seres humanos, la que es incompatible con un trato privilegiado superior a un determinado grupo o con un trato hostil o discriminatorio por considerarlo inferior. En este sentido, nosotros como Fundación queremos darle énfasis a la necesidad de fortalecer el principio de no discriminación e igualdad que ya está consagrado en la propuesta de la Comisión Experta. Ante esto, seguimos la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos ha señalado respecto del principio de igualdad y no discriminación que en la etapa actual de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens, derecho imperativo. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse a realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Conforme con ello, el derecho internacional y el derecho a la igualdad y no discriminación comprendería una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y una positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentren en mayor riesgo de ser discriminados. El derecho internacional de los derechos humanos comienza en 1945 con la creación de las Naciones Unidas mediante la Carta de Naciones Unidas o Carta de San Francisco. Esta acta fundacional contiene múltiples referencias a los derechos humanos, sin embargo menciona expresamente solo dos derechos: la libre determinación y la no discriminación. El texto usa el término distinción ante discriminación, estableciendo criterios limitados de no distinción comprensivos de raza, idioma o religión. Este compromiso de las Naciones Unidas contra la discriminación se hizo manifiesto en sus nuevos organismos. Así, la Comisión de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos, encargada de la protección de las minorías y la prevención de la discriminación, cumplió un papel muy relevante en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos comienza con el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, relevando así el carácter relacional de la noción de igualdad, siendo la dignidad y los derechos el ámbito de la igualdad de los seres humanos, lo que se proyecta en el primer artículo de la Declaración, que dispone: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin embargo, me parece importante poder hacer un punto respecto de la orientación sexual y la identidad de género como categoría protegida por el principio de no discriminación a nivel internacional. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile de 2012 es la primera pronunciada por la Corte que, acogiendo la demanda interpuesta contra el Estado de Chile, desarrolla en profundidad los argumentos tendientes a considerar la orientación sexual como el criterio de diferenciación prohibida. La Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de una persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o de particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. La no discriminación es la exigencia mínima para la materialización del principio de igualdad. Sin embargo, la denominada igualdad de jure, es decir, el reconocimiento a todas las personas con los mismos derechos y libertades fundamentales, no es suficiente para conseguir igualdad de facto. Así, por ejemplo, afirmar que los niños con discapacidad tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones que cualquier otro niño no tiene ningún sentido si los establecimientos educacionales no están obligados a tener una infraestructura que sea accesible para ellos. En este contexto, partiendo del supuesto de que no todo trato diferenciado constituye discriminación,
Se puede dar un paso más afirmando que un trato preferencial a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja no constituye una excepción al principio de igualdad, sino una exigencia del mismo. De este modo, la obligación de adoptar medidas especiales a favor de estos grupos es una expresión de que la idea de trato igualitario debe darse entre personas que se encuentran en una situación similar, debiendo darse un trato diferenciado a quienes se encuentren en situaciones no comparables. Me quiero referir brevemente a las nociones generales acerca de la igualdad y no discriminación en el ordenamiento jurídico interno. La igualdad es la premisa fundamental de nuestra actual Constitución y se encuentra expresamente consagrada en el artículo 1 al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio además se complementa con el inciso 4 que vincula a la persona con el Estado, al señalar que éste se encuentra al servicio de la persona humana, lo que genera una serie de deberes del Estado respecto de todas las personas unidas por una común dignidad. En este sentido, se ha afirmado por la doctrina que una noción de igualdad o de igual dignidad de los seres humanos es aquella que predica como un valor espiritual y moral inherente de la persona, que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida, llevando consigo la pretensión al respecto por parte de los demás y la idea de que la persona no son siempre sujetos y nunca instrumentos para el desarrollo de otros fines. Un modelo democrático constitucional, además de los procedimientos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, supone el reconocimiento de una igualdad básica y fundamental entre los individuos, la que sirve de base para la concreción de una igual participación y del reconocimiento de la igualdad en y ante la ley. De este modo, no es de extrañar que el principio jurídico de la igualdad sea uno de los principios básicos del constitucionalismo que informa nuestra Carta Fundamental, existiendo referencia a ella en toda la extensión del texto constitucional, sea como principio, derecho público o como base de la institucionalidad. El 12 de julio de 2012, después de 7 años de tramitación legislativa, se promulgó la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, conocida popularmente como Ley Zamudio, la que fue presentada ante la opinión pública como la piedra angular de una etapa contra la discriminación en Chile. El propósito de esta ley, tal como se infiere de su artículo 1 y de la propia historia fidedigna de su establecimiento, fue instaurar un procedimiento judicial que permita establecer eficazmente el imperio del derecho afectado en aquellos casos en que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Finalmente, recordarles que en el año 2022 se aprobó en Chile la ley de matrimonio igualitario, y en este punto me permito citar a la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, que en el año 2021, en el marco de la discusión de la ley 21.400, que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, hizo presente que, en cuanto a los estándares internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Igualmente, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y ratificados por Chile están estrechamente vinculados con el principio de igualdad y no discriminación, el que constituye un pilar fundamental de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales y de los estados democráticos. Además, el principio de igualdad y no discriminación forma una parte significativa de las normas de Jus Cogens. El estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+, realizado en 2021 por la Subsecretaría de Prevención del Delito, arrojó que los encuestados, 3.271 personas, el 89,3% ha sufrido al menos una discriminación en su vida por su orientación sexual y el 64,3% lo ha sufrido durante el último año, ese año 2021. En Fundación Iguales estamos convencidos de que no debemos dejar de pasar la oportunidad de que nuestra Constitución se consagre de manera explícita, como lo hace el derecho internacional, siguiendo la línea del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de igualdad y no discriminación, y que finalmente en Chile, a través de su Carta Magna, se reconozca que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición social. Gracias. Excelente, muchísimas gracias Mauricio, agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.